Lo que hace la cera agrega una nueva barrera a prevenir el gas. La cera también reduce los agujerillos que hay en la corteza. La cera afecta a la respiración y esto es muy claro que normalmente reduce la respiración. Y eso es bueno, pero si reduce demasiado la respiración, entonces tenemos grandes problemas. También el oxígeno puede ser afectado. La temperatura puede afectar. Ustedes saben que si la temperatura es muy alta, la respiración es mayor, todo eso va a llevar a que se reduzca la concentración de anhídrido carbónico en forma más rápida, y por eso es muy bueno. Esto es un ejemplo. Si almacenamos una fruta digamos un grapefruit, como dijimos, un pomelo, a 1 grado y no encerado, esta es la cantidad de oxígeno que existe adentro de la fruta. ¿Cuál es la concentración afuera de la fruta? 21, ahí está. ¿Y cuál es la concentración adentro después de 24 horas? Alrededor de 21, 20,5. Pero si la enceramos, si la mantenemos a 1 grado, ya bajó la concentración de oxígeno a ¿cuánto? A 18 grados. Si mantenemos la misma naranja encerada a 15 grados, bajó la concentración de oxígeno a ¿cuánto? A alrededor de 8%. Es decir, que bajamos de 21% a 8% en 24 horas. 24 horas. Ahora usted me dice, guay, pero de esa manera mantenemos la naranja. Sí, está muy bien. Depende de cuánto queremos almacenarla. Si queremos almacenarla 6 meses y vamos a tenerla a concentraciones tan bajas de oxígeno, entonces vamos a tener grandes problemas. Lo mismo con el anhídrido carbónico. ¿Cuál es la concentración de anhídrido carbónico en el aire? 0,03. Aquí, si estamos ya encerramos la naranja, tenemos después de 24 horas ya tenemos alrededor de 3% de anhídrido carbónico. Solo por encerrar esa misma naranja y a la misma temperatura. ¿Qué pasa si aumentamos la temperatura? Digamos, vamos a los 15 grados, llegamos a un porcentaje de alrededor de 5% anhídrido carbónico. Ese es el gran problema. Es decir, yo no digo que el encerado es malo, el encerado es bueno, tiene sus cosas buenas, por eso hay que determinar la concentración de cera, no solo el tipo de cera que determina el precio, sino la concentración de la cera, y la concentración de la cera se determina de acuerdo al porcentaje de sólido que hay adentro de la cera. Todo eso hay que recordar, ¿entienden? Y eso es importante que lo vean acá. ¿Qué pasa con la respiración anaeróbica? La respiración anaeróbica, ese es el caso de que obtenemos cuando en realidad las ceras inhiben el intercambio de oxígeno. Y eso lleva a producción de etanol y distintos olores y sabores. Los sabores de naranja que han sido... Es claro, señores, ustedes no me cuenten que no han comido naranja a fin de temporada, que tiene un gusto distinto que al principio de temporada. La naranja a fin de temporada tiene un gusto que, no digo gusto de etanol, pero sin duda el gusto es distinto. Y eso es el resultado de mal almacenamiento. Esto es lo que pasa normalmente cuando no hay oxígeno. Normalmente el ácido pirúvico se transforma en oxígeno y productos orgánicos, y esto es la respiración normal, pero cuando no hay oxígeno se lleva a la fermentación, alcohol y productos que tienen mal gusto. Esta es la parte de lo que se llama normal, que se hace en la mitocondria.
pero si hay anoxia, entonces el resultado es producción acetaldehído, etanol, todo esto, acetaldehído es uno de los grandes productos que llevan a mal gusto. Ejemplos, por ejemplo, que es muy importante, digamos, encerado con shellac y encerado con polietileno, shellac y polietileno. Ven el porcentaje de oxígeno como han llegado, es la misma, es el mismo grapefruit. El porcentaje de oxígeno ha aumentado, qué cantidad de etanol es enorme, enorme, cuanto ha bajado más el oxígeno. Esto hay que recordarlo. Otro ejemplo, comparado de la misma cera, Esta es la idea que tratamos. En 5 minutos terminamos y hacemos un recreo. La misma cera aplicada al grapefruit y a la mandarina. El grapefruit tiene ese tipo de respiración sin cera y con cera. Con cera la respiración es un poquito mejor, digamos, después de, no se ve al principio, pero después de varias semanas uno empieza a ver. Aquí la cera no tiene mucho efecto, pero si miramos en la mandarina, ¿qué pasa en la mandarina encerada? A 6 grados, después de 2 semanas, la respiración es mucho menor. Eso es un plan de los grandes problemas. Ahora, y ese tipo de concentración de anhídrido carbónico, por supuesto, es importante la concentración adentro de anhídrido carbónico. Cuanto ustedes ven, la concentración de anhídrido carbónico en mandarina es, digamos, 6-7 veces más grande que en el grapefruit, en el pomelo. Y eso significa que estamos utilizando una cera que no es buena. ¿Qué significa que no es buena? Puede ser que la cera cierra demasiado. Y ese tipo de cosas tenemos que recordar. Es decir, no en Israel y supongo que en otros lados se usa otro tipo de cera, una cera más líquida para mandarinas que para pomelo. ¿Por qué? Por este tipo de problemas. Bueno, otro ejemplo de temperaturas, pero esto ya hablamos, digamos, el gusto, el efecto, hablamos que el efecto del encerado en el pomelo es mucho menor, el gusto bueno ha bajado después de 4 semanas, 2 o 3 semanas a 20 grados. Pero el buen gusto ha bajado terriblemente en la mandarina. Esto significa mala cera. Conclusiones, con esto terminamos. Que la cera sin duda afecta el gas interno de la fruta. Es muy importante, es una manera muy buena de preservar, de mantener la brillantez de la fruta, la calidad exterior, pero hay que tener mucho cuidado. Ahora, shellac es una producida por insectos, tiene un efecto menor en la restricción de gases que el polietileno base, que la forma que el polietileno es, yo diría, 90% de las ceras usadas normalmente en todos los packing out son polietileno. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, y todo esto puede llevar a respiración anaeróbica. Bueno, ¿cuánto nos queda? Efectos, por supuesto. Este efecto de la cera tiene un efecto en la maduración. Si no fuera así, las cosas no andarían bien. Si inhibimos el anhídrido carbónico y aumentamos el anhídrido carbónico
tiene un efecto muy clásico en la maduración. Y esto es necesario y es bueno. Ahora, ¿cuál es el balance entre la buena de inhibir la respiración y al mismo tiempo inhibir la producción de gran porcentaje de etileno? Por eso es muy importante determinar qué tipo de cera nosotros usamos. Bueno, ejemplos. Color de fruta madurado, más que en este caso. Otro ejemplo. Control, fruta, en este caso, distintos tipos de ceras naturales que tienen cierto efecto en el brillo, poco efecto en el brillo y cierto efecto en la maduración. Otro ejemplo, en bananas, como ver que la fruta ha llevado muy adelante. En aguacate, non-wax ha llevado en distinto color. Esto es más verde y se ven mejores condiciones. Como ven, cera encerada no encerado, o pomelos encerados y no encerados. Acá ven que la fruta está más verde que acá. Aquí encerado más verde que no encerado. Bueno, otro ejemplo en lo que se llama ¿cómo es? Granada. El efecto de pérdida de agua y el gloss. Bueno, yo diría que hagamos 5 minutos, 10 minutos de recreo.